En este video vamos a hablar un poco sobre esperanza condicional, esperanza iterada, varianza condicional y varianza iterada. En este caso, vamos rumbo al tema de modelo colectivo, donde vamos a estar aplicando continuamente este tipo de resultados. Vamos a recordar rápidamente la definición de probabilidad condicional para dos eventos A y B. La probabilidad del evento A dado el evento B se define como la probabilidad de la intersección de los eventos, es decir, la proba de A intersección B, entre la probabilidad del evento dado, en este caso la probabilidad de B. Esta expresión tiene sentido solamente si la probabilidad de B es estrictamente positiva. Además, hay que recordar la probabilidad de un evento puede verse gracias a la ley de la proba total, que ya hemos visto en otros videos, como la suma de las probabilidades de A dado BI por la probabilidad de BI para una sucesión de eventos B1, B2, B3, etc., de eventos exhaustivos y disjuntos. ¿Qué quiere decir que sean exhaustivos? Que la unión de todos estos eventos son omega, el espacio muestral, es decir, el universo. ¿Y qué quiere decir que sean eventos disjuntos? Que la intersección de cualquier par de ellos es vacía. Entonces, vamos a tener en cuenta esta ley de la proba total continuamente y obviamente esta igualdad de la probabilidad condicional. Hay dos enfoques que podemos encontrar en los libros que tienen un nivel apropiado para la licenciatura. Un enfoque es sin usar sigmas álgebras y otro enfoque es usando sigmas álgebras. El segundo caso es un poco más acorde a temas avanzados e incluso es útil si quieren llevar un posgrado donde se lleve probabilidad avanzada. Pero el primer enfoque tiene la ventaja de tener un fundamento sin necesidad de utilizar este concepto de las sigmas álgebras. La referencia más recomendada para el primer caso en español es el libro de Miguel Ángel García Álvarez. En la descripción del video dejo la referencia completa. Y para el segundo enfoque hay varias referencias, pero también de las más recomendadas está el libro de Luis Antonio Rincón Solís. También se deja en la descripción la referencia completa. Entonces vamos a utilizar un enfoque operativo que es más relacionado con el enfoque de Miguel Ángel García Álvarez. Vamos a comenzar recordando que la esperanza condicional de una variable aleatoria x, dado que una variable aleatoria y toma un valor específico y pequeño, puede tomar dos formas dependiendo de la distribución de la variable aleatoria x condicionada. Si la variable aleatoria x condicionada tiene una distribución continua, se va a calcular con esta integral, y si tiene una distribución discreta, con esta suma. Hay que notar que este objeto, la esperanza de x, dado que y es igual a y pequeña, es una función del valor de este valor y pequeña. Así que vamos a llamar h de y a esta función, a la esperanza de x, dado que y es igual a y pequeño. No tiene dependencia de la variable aleatoria x, porque ya se tomaron en cuenta de manera ponderada todas las posibilidades que puede tomar el valor x. Bien, a partir de esta definición de esperanza condicional para el caso de que la variable aleatoria y tome un valor y pequeña fija, vamos a definir la esperanza condicional como variable aleatoria. En este caso, cuando tengamos la esperanza de una variable aleatoria condicionada a otra variable aleatoria, este objeto va a ser a su vez una variable aleatoria que va a depender de la variable y, tal que para cualquier valor y real que cumpla que hay una densidad estrictamente positiva, entonces esa función h cumpla esta relación, es decir, que esta esperanza cumpla ser la esperanza condicional cuando la y toma un valor fijo.
es una manera de escribir una definición que sea congruente con algunas cuestiones operativas sobre densidades y sobre funciones de probabilidad. Así que el caso de que aquí estamos igualando y con un valor y pequeño, no en todos los casos quiere decir que estemos tomando en cuenta un evento de que y sea y tomemos una probabilidad de que esto suceda, puesto que en el caso continuo esta probabilidad siempre sería 0 y entonces esta esperanza pareciera que no estaría definida, pero no es así, sí va a estar definida, puesto que aquí esto no va a ser tal cual un evento al cual se le mida la probabilidad, sino que nos vamos a concentrar más bien en que la densidad de la variable y evaluada en ese valor sea estrictamente positiva. Así que vamos a tener estos dos casos. Cuando la esperanza sea condicionada con respecto a una variable aleatoria, ese valor esperado va a ser a su vez una variable aleatoria. Y cuando la condición sea el evento y igual a y pequeña, este valor va a ser un número real. En este caso, dependiendo de los valores de y. Así, cuando x y y son variables aleatorias discretas y con un soporte discreto, la función de densidad condicional de x dado y la vamos a tener como este cociente, donde abajo vamos a tener la probabilidad de que y sea igual a y pequeña y arriba la probabilidad conjunta de que x grande sea x chica y y grande sea y chica, donde la probabilidad del denominador debe ser positiva. Cuando x y y al mismo tiempo son absolutamente continuas, es decir, que tienen función marginal, función de densidad continua y existe, entonces vamos a tener esta siguiente definición, donde la cantidad del denominador va a ser la función marginal de y. Las funciones marginales o funciones de densidad individuales de x y de y se calculan de acuerdo a estas fórmulas. Se va a calcular la integral de la función de densidad conjunta con respecto a la variable que no nos interesa. Si es la marginal de x, vamos a integrar con respecto a la otra variable. Si es la marginal de y, igual con respecto a la otra variable, en este caso x. Además, existe un caso mixto donde una puede ser discreta y la otra absolutamente continua. Por ejemplo, vamos a suponer que x, la variable que va a estar condicionada, es discreta y la variable con respecto a la cual se condiciona es absolutamente continua. Entonces, en ese caso, esta densidad va a depender de los valores de y. La x, pues la vamos a suponer un valor conocido, fijo, y entonces se vuelve una función que va a depender del valor y si condicionamos con respecto a una variable aleatoria, entonces esta probabilidad la podríamos tomar como una función h, la misma función h, pero como variable aleatoria, puesto que va a depender de la variable aleatoria y. Bueno, en este caso, la ley de la prueba total, que en este caso tenemos para eventos de esta forma, en este caso mixto va a quedar así, como integrar con respecto a todos los posibles valores de y. Así que aquí se tendría que integrar de menos infinito a infinito de esta densidad condicional con respecto a la marginal de y aquí con respecto a y. ¿Sí? Aquí dice x, pero es una errata, tendría que ser con respecto a y. Vamos a ver este ejemplo, sea x dado y con distribución Poisson y y con distribución exponencial. La Poisson tiene en su como parámetro en primera instancia la variable aleatoria y y tiene su distribución exponencial. Entonces la función de densidad condicionada va a ser una función de densidad condicionada a los valores que pueda tomar la variable aleatoria y. Así que si queremos calcular la marginal de x, va a ser calcular la integral de menos infinito a infinito. Este producto es una especie de conjunta, ¿no? La conjunta se define como esta condicional por esta marginal, pero bueno, de ahí tenemos esta expresión que simplemente la podemos ver como la ley de la probabilidad total sobre los valores de y. Así que integramos con respecto a y sustituyo esta densidad, va a ser de una Poisson, pero evaluada en y pequeña
bueno, una Poisson con parámetro y pequeña, así que sea la menos y por y a la x entre x factorial. Y aquí voy a sustituir por la densidad de un exponencial. Se hacen las operaciones junto a las exponenciales y puede salir de la integral alfa sobre x factorial, que son constantes con respecto a esta variable de integración y. Y aquí adentro lo que vamos a tener es un kernel de una gama, es decir, vamos a tener una función y a la x, un polinomio de grado x por una exponencial. En este caso lo que vamos a hacer es completar una densidad gamma para que toda la integral la podamos considerar como 1. Ya hemos visto en videos anteriores un poco sobre teoría sobre la densidad gamma y como aquí tenemos y a la x, entonces lo que vamos a hacer es tomar como el primer parámetro x más 1. Siempre se toma como el valor que tenga de exponente la y más 1. Y en el otro parámetro lo que vamos a tomar como referencia es el exponente de la exponencial, el exponente que acompaña a la y, en este caso menos alfa más 1. Así que tomamos el alfa más 1 y esto es lo que tenemos que tomar de referencia para completar la densidad. Así que debo de multiplicar y dividir por una función gamma evaluada en x más 1. Aquí tengo gamma evaluada en x más 1 y el valor de arriba no fue necesario en este caso porque este x factorial es igual a gamma de x más 1 porque x es un valor entero. Y en el caso de alfa más 1 a la x más 1, sí multipliqué y dividí. Y aquí está el término del denominador y aquí está el término del numerador ya dentro de la integral. Por tanto, me va a quedar simplemente alfa entre alfa más 1 a la x más 1. Y esto lo reescribo así. Y por lo tanto, tengo que la distribución de x es una geométrica alfa entre alfa más 1. Con eso en mente, entonces vamos a calcular la esperanza de x dado y como variable aleatoria. Para eso lo que tenemos que hacer es calcular la esperanza de x condicionada a que y tomara un valor y pequeño fijo, para que sea congruente con nuestras definiciones que hemos visto. En este caso, recordemos que los valores de x van a ser de acuerdo a una geométrica, pero sin condicionar, pero aquí como es esperanza condicional, entonces necesitamos tomar la distribución condicional de x dado y. Y en las instrucciones nos han dicho que eso es una distribución Poisson. Así que sustituyo, aquí escribimos e a la menos y por y a la n entre n factorial, que es la función de probabilidad de una distribución Poisson. Y todo esto es la definición de la esperanza de una Poisson. Por lo tanto, todo eso va a ser y. Otra forma sencilla de verlo pues sería sacar la exponencial. N entre n factorial se vuelve aquí abajo n-1 factorial, sacamos una y. Quedaría aquí finalmente una definición de exponencial a la y que se va a ir con esta y a la menos y todo multiplicado por la y que sale, y de esa manera también se puede comprobar, sin recordar que este es de esperanza, pues que esto es y. Bien, como esto es válido para cualquier valor de y pequeño, siempre y cuando la densidad no sea 0, entonces vamos a tener que ya en general la esperanza de x dado y va a ser esta variable aleatoria y grande. Por otro lado, sabemos que la y tiene distribución exponencial, así que si calculamos la esperanza de y, pues nos va a quedar el recíproco del parámetro, que en este caso como la y se distribuye exponencial alfa, entonces el recíproco va a ser 1 sobre alfa. Así que lo que vamos a conocer como esperanza iterada es esta relación de que la esperanza de una variable aleatoria, por ejemplo x en este caso dado y, va a coincidir con la esperanza de x. Entonces, en nuestro caso, en nuestro ejemplo que estamos viendo, esta esperanza de x dado y es y. Así que tenemos, en este caso, la esperanza de y. Y esto a su vez, pues es igual a, como hemos visto, 1 sobre alfa. Vamos a ver si en este caso coincide. Aquí
Aquí tenemos los cálculos. Entonces tenemos que la esperanza de y es 1 entre alfa, por lo que hemos dicho, pero además esta esperanza, recuerden que x se distribuye a geométrica, entonces la media de la geométrica es q entre p, pero en nuestro caso q el parámetro p es alfa entre 1 más alfa, y así que q va a ser 1 entre 1 más alfa, como está establecido aquí en el documento guía, y eso nos va a llevar a 1 entre alfa teniendo una igualdad válida. Entonces tenemos la esperanza iterada. Vamos a ver un poco la comprobación de este resultado. Es muy similar en el caso continuo y en el caso discreto. Primero vamos a ver un poco el caso donde la variable aleatoria y sea absolutamente continua. Entonces tenemos la parte izquierda, que es la esperanza de de x dado y. Por lo que hemos explicado antes, esta esperanza de adentro va a ser una función h de y, de una variable aleatoria y. Como esta es una función de una variable aleatoria y, entonces voy a tener su definición de esperanza es esta, la h evaluada en y pequeña por la densidad de y. Sustituyo quién es h de y, es a su vez esta esperanza condicional, y en este caso la x es discreta. Así que vamos a tener que esa esperanza es esta suma, desde x igual a 0 hasta infinito, de x por la función de densidad condicional de x dado y, evaluada en los valores x que se está recorriendo la suma, dados la y pequeña que es fija. En el siguiente paso intercambio la suma con la integral, y voy a tener como la integral es con respecto a y, pues la x se va a poder escribir afuera, y voy a tener aquí esta integral que por la ley de la probabilidad total pues coincide con ser la probabilidad de que x sea igual a x. Normalmente se usa de izquierda a derecha, pero aquí la tengo al revés. O sea, tengo que la prueba de x, normalmente uso que esto es igual a esta integral, pero pues también es obvio que esta integral pues va a ser igual a esta prueba. Y finalmente, esta es la definición de la esperanza de x. Por tanto, tengo en este caso particular cómo se puede comprobar. Y en nuestro caso, pues ya vimos que x dado y era Poisson, y era exponencial. Podemos ver que la esperanza de x, como fue geométrica, pues fue 1 entre alfa. Pero sin saberlo, también pudimos calcularlo de esta otra manera, solamente sustituyendo la esperanza de x dado y que era y, y comprobamos que también nos da 1 sobre alfa. Entonces el cuarto caso sería una variable mixta, pero ahora donde la variable es continua, o bien discreta o bien mixta. La variable que va a ser condicionada, en los tres casos vamos a tener prácticamente lo mismo, porque lo importante es ver que ahora la variable con la que voy a condicionar es del tipo discreto. Entonces la ley de la prueba total ahora en este caso queda de esta manera. Vamos a poner aquí como es en general, bueno, para eventos, para que la comparen. ¿Sí? Ahora tengo una función de probabilidad o función de densidad, todo depende de cómo sea la x, pero en todos los casos va a depender de que y es discreta para que sea una suma. Así que esta es la densidad condicionada por la probabilidad de que los valores de y tomen cada uno de los valores. Y en este caso vamos a comprobar de nuevo la esperanza iterada. Entonces vamos a ver la esperanza de x dado y. Es la esperanza de una función que depende de y. Como esta y es discreta, entonces esta es la definición. Sustituyo quién es h ahora evaluada en n, porque estoy tomando todas las posibilidades de la variable y, tomando en cuenta n desde 0 hasta infinito. Y esta función h de n pues se define como esta esperanza. Esta esperanza se va a escribir de esta manera. Ahorita vamos a platicar este hecho. Entonces esta esperanza condicional, vamos a escribirlo acá. Vamos a establecer entonces que esta esperanza de x dado que y es n se puede ver como este cociente.
Y suponiendo que eso es válido, entonces la probabilidad de que y sea n se va a eliminar y vamos a tener la suma desde n igual a 0 infinito de esta esperanza, lo cual nos va a llevar a los valores de nos va a llevar a la definición de esperanza de x. Ya que es como si tuviera la esperanza de x y la x se pudiera expresar o se puede expresar como la suma de x sobre todos los posibles casos de la y. O sea, esta indicadora va a tomar 1, el valor de 1 o 0. 1 si y es n. Pero como estamos tomando en cuenta todos los posibles casos de n, entonces siempre va a ser 1 para alguna de las n's. Así que aquí tengo una equivalencia de los valores de x. Esta suma puede salir de la esperanza y nos va a quedar la esperanza de x por las indicadoras de que y sea n. Bueno, vamos a continuar viendo este procedimiento. Así que vamos a tener que es la suma de las esperanzas. Ya platicamos que esta suma entra y nos va a quedar entonces la variable aleatoria x y por lo tanto la esperanza de x es la esperanza de x dado y, no importando si sean las dos variables continuas o las dos discretas o casos mixtos. Vamos a ver esta observación que es la explicación de la igualdad que tenemos aquí. Vamos a suponer un evento A tal que ni tiene probabilidad 0 ni tiene probabilidad 1. Así que estamos suponiendo que la prueba de A y la prueba de A complemento van a estar entre 0 y 1. Bien, entonces la esperanza de x podemos hacer este paso condicionando con respecto a los valores de A. Entonces sería la esperanza de x dado A por la prueba de A más la esperanza de x dado A complemento por la prueba de A complemento. ¿Sí? Esta es la ley de la prueba total generalizada para valores esperados. Así que estamos condicionando con las dos posibilidades del evento A y A complemento. Son eventos disjuntos y que su unión son el universo. Además, la esperanza de x se puede ver como la esperanza de x que va a multiplicar a esta suma de indicadoras. Cuando se cumpla A, esta va a ser 1 y esta 0. Cuando no se cumpla A, esta va a ser 1 y esta 0. Así que en total siempre es 1 esta suma. X multiplicado por esta suma de indicadoras va a ser X por esta indicadora más esta X por la otra indicadora. La esperanza se va a volver la suma de las esperanzas. Y entonces tenemos que la esperanza de X se puede ver como esta suma y la esperanza de x por otro lado se puede ver como esta otra suma. Entonces, viendo el lado derecho de este lado y el lado derecho de esta otra definición, es natural pensar que la esperanza de x dado a por la prueba de a vaya a coincidir con la esperanza de x por esta indicadora de a. Y aquí lo vamos a confirmar con lo siguiente. O sea, es decir, que la esperanza de x dado a se pueda ver como la esperanza de x por una indicadora entre la prueba de A. Vamos a observar entonces lo siguiente. Sea y x multiplicada esta indicadora, entonces la esperanza de y va a ser la esperanza, aplicando la ley de la prueba total, va a ser la esperanza de y dado a por la prueba de A, más la esperanza de y dada a complemento por la prueba de A complemento. Este segundo caso, como A complemento quiere decir que no se está dando A, entonces y va a ser 0 porque y es x por la indicadora de A. Entonces cuando no se da A, este indicador es 0. Por tanto, este término o este segundo sumando va a desaparecer y solamente queda la esperanza de y dado A por la prueba de A. Sustituyo de nuevo quién es y, es x por la indicadora de A, y esta esperanza de x por esta indicadora, dado que sí se está dando A, pues es simplemente x, porque esta indicadora se vuelve 1. Y va a quedar la esperanza de x dado A por la prueba de A. Y por transitividad tengo que la esperanza de y, ya sustituyendo quién es y, pues va a ser igual a esta esperanza
de x dado a por la prueba de a. Y finalmente paso dividiendo la prueba de a y tengo mi igualdad estrella, que obviamente aquí nada más hay que ver que esto tiene cara de a. Y fue lo que utilizamos en el paso anterior.